Continuamos con más información y volvemos a hablar del tema que venimos hablando ya desde ayer, cuando el intendente brindó esta conferencia de prensa para anunciar este proyecto del diputado Tonelli para llevarse el Juzgado Federal de Pehuajó. Vamos a hablar ahora con el diputado por el Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana, Avelino Zurro, que ya está en línea. Avelino, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea, buen día para vos y para todos los oyentes. Avelino, bueno, para hacer referencia, lo han hecho prácticamente todos los referentes de distintos partidos políticos para hablar de este tema. Contanos cómo llega la información, cómo les llega la información y qué es lo que se está haciendo hoy para evitar esta situación. Sí, en primer lugar, Andrea, decir y coincidir con vos en que es uno de los temas de los últimos meses, por lo menos, donde más voces se han levantado respecto, por lo menos, al arco político, tanto oficialista como opositor en términos locales, o oficialista en términos provinciales y nacionales, y opositor mirándolo desde esa perspectiva. Y eso para mí tiene dos interpretaciones. La primera es la importancia que tiene para Pehuajó el Juzgado Federal, o sea, lo central y fundacional que es el Juzgado Federal para Pehuajó, y lo segundo, que ya es algo más de carácter político, que charlaremos o no después, que tiene que ver con una estrategia y una teoría que tengo yo respecto a los candidatos de quienes hoy gobiernan en nación y en provincia, y la estrategia que van a tomar respecto a la campaña electoral. Pero yendo al tema central, que tiene que ver con lo del Juzgado Federal, un poco preocupados, pero muy ocupados. Ayer yo estaba en La Plata y nos llega la noticia de la publicación de esta nota en el diario La Verdad de Junín. La verdad que ese fue el modo de cual prendimos y pusimos el foco sobre el tema. Inmediatamente nos comunicamos con diputados nacionales de Unidad Ciudadana para ver si el proyecto realmente existía, y sí, nos encontramos con un proyecto del diputado de Cambiemos, diputado nacional Pablo Tonelli, donde, bueno, ya se ha dicho todo. Voy a tratar de ser breve respecto a lo que ya se ha dicho, donde fundamentalmente creaba el Juzgado Federal número 2 de Junín, pero ese podría haber sido un camino, pero la centralidad estaba puesta en que trasladaba el Juzgado Federal de Pehuajó a Junín. ¿Y por qué pusimos foco y destacamos la importancia? Primero, porque el Juzgado Federal es un camino que está absolutamente en marcha, que lleva 10 años y que gran parte de ese camino ya está recorrido. Acá, contrario con lo que han dicho muchos de los dirigentes de Cambiemos, el Juzgado Federal es una ruta que empezó en el año 2009 con una iniciativa del intendente Pablo Zurro, con una visión de futuro muy clara, que por ahí mucha gente no termina y no tiene por qué hacerlo ni saberlo, de entender o saber qué es la tarea que tiene un juzgado federal. Pero yo siempre digo que para ver la importancia de un juzgado federal, miremos qué ciudades tienen juzgado federal. Entonces, cuando uno mira Mar del Plata, cuando uno mira Dolores, cuando uno mira Campana, estoy hablando de localidades del interior, Azul, Junín, son todas localidades que han tenido una centralidad en el desarrollo de esa ciudad dentro de la provincia de Buenos Aires, y en segunda instancia por lo que significó con la diferencia con Trenquelauquen. Recordemos que fue histórica la puja entre Trenquelauquen y Pehuajó por quedarse de alguna manera con el Juzgado Federal, cada uno con argumentos válidos, ¿no? Pero la realidad es que el juzgado terminó viniendo a Pehuajó. Entonces, con esa visión de futuro, el intendente empezó a andar el camino del Juzgado Federal, fue hablando con cada uno de los diputados nacionales y de los senadores que tenían que sancionar esa ley, y en el 2012 se sancionó la ley, lo que yo llamo la primer parada o el primer gran paso del Juzgado Federal para Pehuajó. Después vinieron 2 o 3 años ya de ejecución, que es lo que más nos gusta, y de trabajo, que tuvo que ver con la puesta en marcha de la Fiscalía Federal. Fiscalía que hoy es palpable, materializada, que está instalada en nuestra ciudad, en Azcalzubi 245, con una fiscal federal designada a finales del año 2015, con 11 trabajadores que todos los días prestan tarea en la ciudad de Pehuajó, y en un edificio que remodeló y puso en condiciones con una fuerte inversión de la Municipalidad de Pehuajó. El paso siguiente era, bueno, tenemos la Fiscalía instalada, ahora hay que terminar de subir la escala de la ley e instalar el edificio. Por eso se tramitó un convenio ante el Gobierno Nacional. En ese momento
conducido por Cristina Fernández de Kirchner, se firmó el convenio por la obra del Juzgado Federal, se diseñó desde la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad el edificio y se empezó a ejecutar el edificio porque, que esto también hay que decirlo, en muchos de los juzgados que yo te nombré del interior de la provincia de Buenos Aires, la justicia federal funciona en edificios alquilados o en edificios que no están en las condiciones que va a estar este moderno edificio de más de 680 metros cuadrados en la localidad de Pehuajó. Entonces ahí también implicó una siguiente escala, una siguiente parada de tomar la decisión de que con fondos pehuajenses se realice una gran inversión que va a totalizar cuando se termine el edificio en más de 20 millones de pesos para que se instale el juzgado federal en nuestra ciudad. En el medio un proceso administrativo que tenía que ver con la designación del juez, que está también llegando a su etapa final, con lo cual estamos ya al final del recorrido, en la última etapa, en la última instancia de la instalación del juzgado federal. ¿Y por qué para nosotros es tan importante, más allá de la visión de futuro que tuvo el intendente? Primero, por cómo posiciona Pehuajó. Sin dudas, Pehuajó va a ser otra ciudad desde que esté terminado el proceso del juzgado federal, por lo que significa en términos de posicionamiento regional, porque otros distritos, decenas de distritos van a tener que venir a Pehuajó a litigar, por lo que ello significa respecto a reparticiones nacionales. Y acá viene la segunda gran consecuencia: es una industria sin chimeneas. El juzgado federal ya tiene a través de la Fiscalía Federal 11 trabajadores, y cuando esté terminado va a rondar posiblemente los 60 trabajadores, más las reparticiones directas que se puedan generar. Entonces, sin dudas, esto también es posicionar a Pehuajó, generar trabajo y una industria sin chimeneas, pero también con lo que tiene que ver con el acercamiento de la justicia a la gente. Ya no solo será para el vecino de Pehuajó, sino para ese vecino, por ejemplo, de Adolfo Alsina, que hoy tiene que ir a litigar a otra ciudad, bueno, va a poder venir a Pehuajó, o para ese vecino de Trenquelauquen, que hoy tiene jurisdicción en otro distrito y va a poder venir a Pehuajó. Entonces, esa es la importancia del juzgado federal. ¿Qué nos parece? La verdad es que una salida absolutamente desmesurada del diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli, que quienes son parte de Cambiemos no pueden desconocer. Hay dos opciones: o no tenían la información o la tenían y no sinceran su situación. Cualquiera de las dos cosas es muy grave, porque mirá, Pablo Tonelli ocupa en el Consejo de la Magistratura el rol de Guado de Pedro. Entonces es como si yo, producto de que Guado de Pedro presenta un proyecto muy perjudicial para Pehuajó, digo, yo no lo sabía o no estaba enterado o no me lo consultaron. Digo, cualquiera de las dos cuestiones es muy grave. O por ejemplo, un concejal de Pehuajó, Diego Videla, dice yo no sabía o no estoy al tanto o estoy en contra de un proyecto que presenta el diputado Belino Zurro en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cualquiera de las dos situaciones, o no saberlo o saberlo y hacerse el distraído, es muy grave. Creo que los dirigentes de Cambiemos se vieron venir una vez más en este tema el boomerang de la gente, porque insisto, la gente en su momento fueron miles los pehuajenses que se sumaron a la pelea por el juzgado federal, insisto, sin muchas veces saber la tarea que hace el juzgado federal, pero sí valorando lo importante que era para nuestra ciudad. Así que ese fue un poco la ruta de lo que pasó en las últimas 48 horas. Abelino, mencionabas recién algo que también había sido marcado por otros referentes de otros partidos políticos y tiene que ver con la construcción del edificio. ¿Qué es lo que ocurrió que desde 2012 a la fecha no se pudo terminar un edificio tan importante y con todos estos beneficios que marcabas? Y ocurrió Cambiemos, Andrea. Pero ocurrió 2012... Cambiemos, es una obra que se inició allá por finales del 2013, una obra de 700 metros cuadrados, construida por administración de la municipalidad, con un convenio de obra con el gobierno nacional que cuando vino este gobierno, por supuesto, rescindió, como tantos otros convenios, y que va a ser parte de este proceso de judicialización que marca el intendente. Y para ponerlo en números, digo, porque esto sí hay que ponérselo al vecino en números, es una obra de una inversión total de 20 millones de pesos. ¿Sabes cuánto transfirió el gobierno nacional? 1 millón de pesos. O sea, estamos hablando que va a transferir al final de la obra el 5% total de la obra, y por supuesto con una decisión de no financiar más, porque ahí también hubo una desconexión
entre el gobierno nacional actual, la actual conducción de Cambiemos de Macri y el Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura que intervino, y no vamos a decir que el Consejo de la Magistratura es un Consejo de la Magistratura kirchnerista, y se puso absolutamente de acuerdo con nosotros, está absolutamente conforme con la obra, y tal es así que el municipio hizo una ampliación de obra a pedido del Consejo de la Magistratura de 55 metros cuadrados, porque la obra en realidad originalmente tenía 630 metros. Cuando intervino en aquella reunión que tuvo el intendente con el presidente del Consejo de la Magistratura, nos solicitaron que para el funcionamiento de Pehuajó y la cantidad de oficinas que iba a tener era necesario 55 metros cuadrados más, y así fue. Con lo cual tiene que ver con eso, y que las obras también demoran cuando tienen esa envergadura. Pero eso no da pie, y acá también no se tiene que confundir al vecino. La obra tiene que estar lista cuando sea designado el juez. El juez está en plena designación, todavía no ha sido designado, pero ni una cosa, ni la no designación del juez, que no es culpa ni responsabilidad de una gestión municipal, ni la demora de la obra, justifican que un diputado nacional de Cambiemos presente un proyecto para llevárselo a otro lado. Porque mirá, muchos de los que hablaron ayer han recorrido seguramente los pasillos del Juzgado Federal de Junín, que es el Juzgado 1. No tiene absolutamente nada que ver en infraestructura el Juzgado Federal de Junín con lo que va a ser el moderno edificio del Juzgado Federal de Pehuajó. Y eso no motiva a que venga un legislador de Unidad Ciudadana y diga el Juzgado Federal de Junín hay que trasladarlo a otra ciudad. Así que no son más que paraguas, y acá sí tiene que ver puramente con lo político. Ya hemos visto, no es la primera vez, no nos olvidemos que esto mismo que ocurrió con el Juzgado Federal ya nos pasó a los pehuajenses hace muy poco tiempo con la jefatura regional. Cambiemos, la gobernadora Vidal y el presidente Macri, es el segundo gran embate en términos institucionales de llevarse cosas de Pehuajó que nos dan a los pehuajenses. El primero, ¿cuál fue? La jefatura regional, que desde la década del 60 estaba instalada en Pehuajó, y este gobierno decidió llevársela. ¿Qué hicieron los dirigentes locales? Una vez más, tratar de despegarse. Obviamente, producto de la caída y el desastre económico que está produciendo este gobierno, cada vez más los dirigentes de Cambiemos van a intentar despegarse de las medidas de gobierno. Es lo que yo llamo la teoría del despegue. De hecho, si vos ves los logotipos o los logos de algunos precandidatos a intendentes de nuestra ciudad, no tienen absolutamente nada que ver con el partido de gobierno. Bueno, llegó el momento de hacerse responsables del primer concejal al presidente de la Nación de cada una de las medidas que toman en perjuicio, en este caso de los pehuajenses, como fue lo de la jefatura regional, o lo del Juzgado Federal, de los bonaerenses, como fueron cada una de las medidas que tomó la gobernadora Vidal, y de los argentinos, como fueron cada una de las medidas que tomó el presidente Macri. Avelino, ¿no hubo tiempo desde 2009 que comenzó este proyecto para anticipar y antes de la era Macri, digamos, durante los años del kirchnerismo, tanto la designación del juez como la finalización del edificio? No, Andrea, porque como te dije, son pasos que se tienen que ir dando. Vos imaginate que en el 2009, que fue allá por mayo del 2009, si no me equivoco, inició la gestión el intendente Zurro. Tardó 3 años en sancionarse una ley, que fue la ley 26.786, que es la que crea el Juzgado Federal, la Fiscalía Federal y la Defensoría Federal. A partir de la sanción de la ley se disparó el procedimiento inmediatamente para la designación de la fiscal federal, que eso implica que se arme el concurso, se abra una inscripción, la gente se anote, rinda examen, los exámenes se evalúen, se haga un registro de oposición y se designe. En el 2015 se designó la fiscal federal. Cuando estaba designada la fiscal federal, que si no me equivoco fueron los primeros días de diciembre del 2015, el edificio municipal estaba terminado. Una vez que se designó la fiscal federal, se disparó la designación y el proceso concursal del juez federal, y se disparó la construcción del edificio en paralelo, porque hay algo, y nosotros lo hemos hecho con todas las dependencias judiciales. Mirá, habría que buscar o habría que consultarle también a los opositores que busquen un distrito en que haya tenido tanta cooperación en términos de infraestructura con las dependencias judiciales como el municipio de Pehuajó. Uno nunca se tiene que creer único, pero sí no creo que haya demasiados. Y siempre lo hemos hecho en paralelo. Cuando fue la designación de la UFI 1, del fiscal Candeltein,
nosotros construimos el edificio. Cuando fue la designación de la UFI 2, adecuamos el edificio. Casa de Justicia lo mismo, Fiscalía Federal lo mismo, y ahora Juez Federal. Lo que insisto, nada de ello, aún cuando hubiera habido responsabilidad del municipio, que es contrafáctico porque no la hubo, no motiva a que venga un diputado nacional descolgado de la palmera a querer trasladar lo que ya es para Pehuajó una conquista. Y mirá si será así, que ya ahora mismo el mismo diputado nacional que hace 29 días presentó ese proyecto de ley, ahora dice que no, que en realidad no es tan importante. A ver, Andrea, es como si yo te presento un proyecto de ley en la legislatura que después 30 días lo quiero desconocer. No, es tratar de hacer una cosa con los hechos y después tratar de defender otra totalmente distinta con las palabras. Avelino, y te saco un poco de tu función de diputado, pero tiene que ver con el trabajo del equipo, porque cuando comienza todo esto eras parte de la función municipal. ¿Se sabe hoy a ciencia cierta o aproximada cuál es el plazo de finalización de la obra? Sí, entre 8 y 12 meses, porque es una obra de gran envergadura. Es una obra que nosotros apuntamos, si seguimos siendo gestión de gobierno municipal, y si no, dejaremos las bases para que así sea, que nosotros apuntamos a que esté finalizada en el primer semestre del año 2020. Porque, insisto, es una obra de más de casi 700 metros cuadrados, con todo lo que implica en términos de finalización de obra, recursos y demás. Pero es una obra que nosotros apuntamos a que esté lista en el primer semestre del 2020. Bien. Decías al principio de la nota que tenías una teoría. Por un lado, hablabas del proyecto, de las posiciones y demás, pero hablabas de una teoría que dejaba entrever algo que, entiendo, tiene que ver con la política partidaria o con el año electoral. No, un poco te la comentaba recién respecto a la postura que tomaron los dirigentes de Cambiemos, el diputado Tonelli, y es lo que yo llamo el despegue. Nosotros, Andrea, vamos a ver en esta campaña electoral permanentemente cómo muchos dirigentes de Cambiemos dejan de ser dirigentes de Cambiemos y tratan de mutar y transformarse en otra cosa. No solo los precandidatos a intendentes, sino parte de lo que vaya a ser su equipo de gobierno, porque primero por una cuestión que la base de sustentación ideológica es totalmente distinta a la nuestra, pero más allá de eso, porque la gente no para de reclamarles. O sea, mira, te puedo contar 1000 ejemplos del día a día de cosas que nos suceden, pero yo no necesito contarle a los pehuajenses lo que viven cuando van al supermercado, lo que viven cuando reciben una intimación de corte porque no pueden pagar la luz y la responsable de los aumentos de la tarifa eléctrica es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lo que viven con los precios en el día a día desde que se levantan hasta que se acuerdan, lo que viven con sus salarios. Nos pasó con los salarios municipales, nosotros tuvimos que dar un aumento del más del 43% al básico y sabemos que no alcanza y nos destruyeron los salarios de la municipalidad en 3 años de gobierno. Y no estoy hablando de lo macro, no hablo de endeudamiento, de PBI, estoy hablando de cosas que son absolutamente palpables por los vecinos. Podemos ir a dar una vuelta el día que vos quieras y ver la cantidad de comercios cerrados que hay en nuestra localidad. Sé que la Cámara de Comercio está terminando de hacer un relevamiento y un censo que indica, la verdad que es tenebrosa la cifra, más de 200 comercios cerrados en nuestra ciudad en los últimos 3 años. A ver, te pasa como vecino, yo trato de cuando el tiempo me lo permite, tratar de ir a los locales a comprar las cosas que tiene que comprar uno para la vida cotidiana, y locales que antes hacías cola, ya no haces más cola. Entonces, todo eso va a ser una demanda sobre Macri y sobre Vidal y sobre los dirigentes de Cambiemos. Y vos vas a ver, y lo vamos a ver todos, cómo los dirigentes locales de Cambiemos se intentan despegar o se van a tratar de despegar del espacio Cambiemos. Bueno, un poco lo que dijimos estos 3 años. Llegó la hora de hacerse responsables, porque el primer concejal hasta el presidente de la Nación son responsables del desastre que han hecho en la Argentina y en este caso en Pehuajó. Bien, por último, y sabemos que estamos con muy poco tiempo, pero lo tenemos que preguntar, aprovechando esta nota, de cara a las próximas elecciones, ¿tenés pensado ir por la reelección o buscar algún otro lugar dentro de la función pública? Mira, yo lo digo cada vez que me lo preguntan. Yo, el 10 de diciembre del 2015, me tocó asumir una enorme responsabilidad como diputado de la provincia de Buenos Aires, encabezando la lista
de la cuarta sección y representando a los vecinos no solo de Pehuajó, sino de la sección electoral. En ese marco, la gente es la que tiene que decir y hacer un balance si se hicieron las cosas bien o no, pero sí, lo que sí, en algunas cuestiones fuimos innovadores. Fue la primera vez que en nuestro distrito se instaló una oficina permanente de un legislador, que la gente le puede ir a golpear la puerta para proyectar situaciones, para reclamar situaciones, para conversar sobre cuestiones locales o provinciales, y fue tan innovador que después vino una legisladora que tuvo que hacer exactamente lo mismo. Fue la primera vez que se crearon programas de impacto directo, porque yo siempre decía, con suerte si uno le preguntaba al vecino qué hacía un legislador, con suerte y con muy buena fe contestaba que votaba alguna ley. Bueno, nada, tenemos la obligación los legisladores de explicarle a los vecinos que esa es la última tarea. Antes tenemos un montón de obligaciones, tenemos un montón de posibilidades, tenemos muchísimos recursos que nos permiten volcar en becas, en subsidios, en desarrollar programas como fue el de personería jurídica, el de pasantías, en que haya control ciudadano sobre determinadas situaciones. Bueno, todo eso se desarrolló. La verdad es que yo, si estoy contento con la tarea legislativa, sí, la verdad que estoy contento. Me gusta lo ejecutivo, me encanta, me apasiona. De hecho, si ustedes ven, parte de mi faceta legislativa tuvo que ver con ejecución permanente y con que Pablo fue un intendente, yo soy parte del equipo que encabeza Pablo Zurro y que me permitió ejecutar permanentemente y en una sinergia absoluta, como tampoco nunca hubo entre la municipalidad y un legislador, y el legislador como herramienta de una ciudad. Quien debe decidir si voy yo o no como candidato a legislador o cuál va a ser mi rol dentro del espacio, bueno, en primer lugar es el espacio político y después la gente, no es solo una decisión individual. Tampoco voy a ser hipócrita, a mí me encanta lo que hago, siempre lo dije, soy un privilegiado de esto, la verdad que hoy, sobre todo por cómo está viviendo la gente, me considero aún más privilegiado que cuando lo decía ya por el 2015. Soy alguien que hace lo que le gusta y que encima le permite vivir muy bien, porque en eso tampoco soy ni hipócrita ni real. Sí tengo que tener la responsabilidad de defender los intereses de quien me eligieron para defenderlos. Así que un poco esa es la respuesta, Andrea. Abelino, te agradecemos muchísimo por la participación en el programa. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. El diputado Abelino Zurro de Unidad Ciudadana, también haciendo referencia al tema del Juzgado Federal. Bueno, por un lado, dándole un poco más un tinte político, y me alejo de la idea de la mesa unida con todas las fuerzas políticas. Él habla de como una estrategia política de los referentes de Cambiemos a nivel local, de despegarse de las decisiones que se toman en nación y en provincia. Bueno, habló de dificultades que se fueron dando. Qué loco, ¿no? Que los pasos administrativos de determinadas cuestiones tarden tanto. 10 años hace, no 7, 10, que comenzó la idea del Juzgado Federal y que todavía no es una realidad. O sea, está en papeles, está en ley, está en decisiones tomadas por escrito, pero no es una realidad. El edificio no está terminado, no está terminada de designar el juez, y pasaron 10 años, ¿no? Algo increíble que nos sigue teniendo ahí, en un compás de espera, por más que, insisto, la ley está a nuestro favor y es lo único que tenemos hasta el momento, y una parte del edificio realizada en 10 años. No se pudo terminar esta idea que se impulsó incluso desde diferentes sectores. El diputado Abelino Zurro pasaba en esta mañana de la radio.